Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy analizaremos toda la previa de este partidazo de Champions que va a disputar el Inter de Milán frente al Fútbol Club Barcelona. El partido se juega el martes a las 9 de la noche hora española y de este modo el Inter recibe al Barça en el estadio Giuseppe Meazza. El partido promete ser absolutamente vibrante porque es una auténtica final, es un partido a cara o cruz y el vencedor pasará a la final de la Champions 2025. El Barça terminó el partido de ida con un resultado final de 3-3 en el marcador en Montjuïc y esperemos que el partido de vuelta en el Giuseppe Meazza el Barça pueda sacar un resultado favorable y clasificarse para esta gran final de Champions que tendrá a PSG o a Arsenal como finalista. Entonces, ¿qué podemos esperar de este partido? En primer lugar, comentar que en mi humilde opinión, el Barça está delante de uno de los partidos más importantes de toda su historia. Lo dije en el partido de ida y ahora se maximiza aún más en el partido de vuelta. Estamos enfrente de la oportunidad de hacer una de las mejores temporadas de la historia del Barça. El Barça ganó la Supercopa de España, ganó la Copa del Rey, está con muchas opciones de ganar el título de Liga y ahora solo le falta el último paso para tocar el cielo. El último paso que consiste en vencer al Inter de Milán en su casa y conseguir el acceso a la final de Champions y, a poder ser, lógicamente, ganarla. Entonces, ¿qué podemos esperar de este partido? ¿Qué es lo que el Barça debe tener en cuenta y qué es lo que podemos esperar por parte del Inter? Yo creo que va a ser un partido, en referencia a la disposición de los dos equipos, va a ser un partido muy parecido al que vivimos en la ida. Es decir, creo que vamos a ver un Inter esperando al Barça, recibiendo al Barça en su área y con mucha acumulación de jugadores para frenar el juego interior del Barça, el juego de Pedri, el juego de Dani Olmo. Creo que van a dejar las bandas bastante libres, ¿vale? Que esto es lo que hicieron en el partido de ida, por eso Lamine Yamal también tenía mucha proyección ofensiva, se le veía mucho, hizo un auténtico partidazo, pero esto es también por el modo de jugar del Inter. El Inter es un equipo que concentra muchos jugadores en el espacio interior porque los centrocampistas del equipo contrario no pueden circular el balón con facilidad. En este sentido, Pedri y Dani Olmo deberán estar muy incisivos, muy rápidos, para, sobre todo, pasar el balón rápidamente a los extremos, a Rafinha, a Lamine, porque por las bandas creo que es realmente por el lugar donde le podemos hacer más daño a este Inter. El juego interior, como digo, está muy condensado y el Inter confía mucho en hacer bien la basculación defensiva, es decir, en el momento en el que el extremo recibe el pase, ellos tienen tiempo de recolocarse en el área de forma que se orienten hacia la posición del extremo y puedan cubrir las posibles llegadas de jugadores del Barça desde segunda línea. Claro, ¿qué pasa? Que en el partido de ida, y yo no sé si no tenían lo suficientemente estudiado a Lamine o qué, pero es que Lamine se salió y yo creo que no contaban con el efecto Lamine Yamal, porque lo de Lamine en el partido de ida fue un absoluto escándalo. De hecho, en el momento que Lamine marca el primer gol del Barça, el marcador seguía favorable al Inter de Milán. Pero tú mirabas a los dos banquillos y veías al míster del Inter, a Inzaghi, desgañitándose, completamente histérico, viendo cómo Lamine superaba a los defensas continuamente, pero como un avión, como un torbellino. Y si uno no ve el marcador, viendo la reacción de los dos entrenadores, en cómo se estaba desenvolviendo el juego en ese momento, viendo la reacción de los entrenadores, uno se plantea qué equipo estaba ganando. Porque viendo cómo estaba Inzaghi, parecía que estaban perdiendo el partido. Y esto al final era fruto del momento estelar que vivimos con Lamine Yamal, porque fue algo puramente espectacular. En este sentido yo creo que esto va a ser algo que el Inter va a tener muy en cuenta en el partido de vuelta y quizás hagan algún marcaje a medida a Lamine Yamal, porque si lo dejan suelto, todo el mundo pudo ver de lo que era capaz el extremo del Barça.
de recortar cuántos jugadores les salieran delante, de marcar goles, de estar a punto de hacer goles antológicos como los que salvaron el palo de la portería del Inter, porque estuvo a punto de marcar 2 goles más, una jugada brutal sentando a un jugador en la línea de fondo y enviando el balón al palo, y luego en una picadita que me recordó mucho a Romario, que también se fue al travesaño y hubiera sido uno de los goles del año, si no de la década. Por lo tanto, bueno, creo que el Inter, sabedor, sobre todo Inzaghi, el entrenador del Inter, sabedores del gran talento de Lamine Yamal, es posible que le hagan algún tipo de defensa al hombre o de plan a medida para que no pueda desenvolver el juego que le vimos el otro día. A pesar de ello, son jugadores elegidos, tocados por una varita, y a pesar de ellos fácilmente pueden resolverte un partido o marcar la diferencia en cualquier momento. En este sentido, si Lamine Yamal está marcado, porque muchas veces lo vemos, sobre todo en partidos de la Liga Española, que lo marcan continuamente 2 o hasta incluso 3 futbolistas. Esto nos lleva a pensar que debe haber espacios libres en el campo. Que, a pesar de ello, lógicamente, cuando 11 futbolistas están encerrados en su propia área, es muy difícil encontrar espacios, aunque se pongan 3 a defender al mismo futbolista. Si todos están en su propia área, es difícil encontrar los espacios. Pero, el Barça debería hacer buenos estos espacios y saberlos buscar. Es decir, si no están, los buscas. Porque en el momento que Lamine está tapado por 2-3 futbolistas, los jugadores del Barça deben ser lo suficientemente listos, especialmente los que lleguen desde segunda línea, por sorpresa. Me refiero a Dani Olmo, a Pedri, incluso a Frenkie de Jong, los laterales también. Los que llegan de segunda línea deben hacer buenos estos espacios, porque los delanteros, lógicamente, ya tendrán un marcaje muy férreo. Lewandowski se juega, que no lo creo de inicio, Ferran, Rafinha, tendrán marcajes muy muy duros. Entonces, lo mejor que puedes hacer, si un Lamine está marcado por 3 hombres, sabiendo que Lamine siempre saca un pase certero, es esperar que, lógicamente, si Lamine ve que tiene 3 delante, pues quizás se lo piense 2 veces antes que hacer el regate y opte por el pase. Entonces, los de segunda línea que lleguen por sorpresa buscando esos espacios que pueden encontrar en el área o incluso disparar desde fuera del área. Por ejemplo, un ejemplo muy claro lo tenemos en el partido de Copa. La jugada que hace Lamine Yamal por la banda y el pase que le pone a Pedri, que remata solo desde la frontal. Claro, el juego estaba totalmente volcado al extremo del Barça, con 3-4 jugadores marcando su posición, y luego no ven al que llega de segunda línea, en ese caso Pedri, que marcó un auténtico golazo por toda la escuadra. A eso es a lo que me refiero, buscar estos espacios. El Inter no creo que vaya a hacer un partido muy distinto al de la ida, a pesar de jugar en su propio estadio. El Inter va a buscar las contras, va a buscar los errores por parte de la defensa del Barça, y lo que sí le pido al Barça, por Dios, no recibamos un gol en el segundo 30, que esto fue muy grave, de verdad. Es que con situaciones así se te puede ir una eliminatoria por los aires. Claro, hombre, no puedes liarla así ya al primer minuto, ni al primer minuto. Es que no habíamos llegado ni a los 40 segundos. No puedes hacer esto. Que es muy difícil llegar hasta donde hemos llegado, y ahora, por tonterías como esta, sería una pena que nos quedáramos fuera de una Champions que sería absolutamente histórica. Es muy importante salir concentrados, sobre todo en partidos de alto voltaje como este. Un error así nos puede sentenciar una eliminatoria, por favor. Concentración máxima. Que el Inter, si algo sabe hacer, es aprovechar los errores del Barça. Que esto lleva, ya no de esta temporada, esto los equipos italianos llevan haciéndolo toda su vida. Toda su vida. Son especialistas en utilizar los errores del equipo rival, y muchas veces errores no forzados, errores que salen del propio jugador, que sale distraído al campo y hace cosas que no debe hacer. Pero es muy importante salir con la concentración al máximo. Vamos con un resultado que no es malo, es un 3-3. A ver, sí que puedes decir
que el partido de ida jugando en Montjuic podrías haber terminado con un poco más de amplitud en el marcador, y más teniendo en cuenta cómo se desarrolló el partido, que el Barça, a pesar de los errores iniciales, fue muy superior al Inter. Fue un vendaval. Pero es que yo he visto muchas veces ya un Barça superior en semifinales de la Champions y caer eliminado. Me refiero al mismo partido ya en el lejano 2010, cuando el Barça de Pep Guardiola terminó eliminado contra el Inter de Mourinho. De hecho, esa fue la última vez que Inter y Barça se vieron las caras en semifinales de la Champions. Y ahora el Barça tiene la oportunidad de devolverles ese favor y eliminarlos a ellos en su estadio, que la vez anterior fue al revés. Fue el Inter el que eliminó al Barça en el Camp Nou. Pues ahora tenemos la oportunidad, 15 años después, de devolverles la jugada. Que ya no queda ningún futbolista de esa plantilla. Pero bueno, yo creo que hay muchos barcelonistas en el equipo, hay muchos que sienten los colores, y estoy seguro que esto va a ser algo que va a favorecer el ánimo del equipo culé. Pero como digo, yo al Barça lo he visto perder semifinales eliminatorias de Champions siendo superior a sus rivales, ya no solo en este partido frente al Inter. En la última temporada de Pep Guardiola en el Barça, creo que fue en el año 2013, el Barça cayó en semis frente a un Chelsea de un nivel muy inferior al Barça, muy inferior. Y me acuerdo ese partido, el Barça bombardeando ocasiones al equipo rival, percutiendo en el área contraria. Y también caímos aquí en el Camp Nou, en Barcelona. Messi fallando un penalti, enviando el balón al travesaño. Y el Chelsea, sin saber ni cómo ni por qué, se encontró con 2 ocasiones de gol en todo el partido. Ramírez, ¿os acordáis de ese mediocentro brasileño que jugaba en el Chelsea? Metió un golazo, pero un golazo, yo de verdad pocos goles he visto de este nivel. Un gol que no volverá a meter, ni volvió a meter nunca más en su vida. Parecía Romario ese día, picando el balón desde el vértice del área, picándola por encima de Víctor Valdés y clavándola por la escuadra. Yo de verdad me quedé a cuadros ese día. Y ese día, ya os digo, les entraba todo, las enchufaban todas. Me quedé, bueno, que uno que no se lo espera, ¿no? Porque ves a un equipo tan superior al contrario, como era el Barça ese día, y dices, ¿cómo puede ser que hayamos perdido esa eliminatoria? ¿Cómo puede ser? Por eso digo que hay confianza en el equipo, en el Barça. Yo la tengo, soy el primero que está muy confiado en que podamos conseguir el acceso a la final. Pero a pesar de ello, yo he visto a Barças muy superiores perder eliminatorias de Champions. Por mala suerte, porque los equipos contrarios aprovechan más las ocasiones, por errores arbitrales, porque no nos olvidemos que en 2010 contra el Inter, en el campo del Inter, 2 goles del Inter no tendrían que haber subido el marcador. Uno por falta y el otro por fuera de juego. Y en el partido de vuelta le anularon un gol a Bojan Kirkic en el último minuto o en el tiempo añadido, que era válido, por unas manos de Touré que tenía pegadas al cuerpo. Por lo tanto, el Barça era merecedor de llevarse esa eliminatoria. Y bueno, dicho esto, hablando de los árbitros, porque vamos a ver porque nos ha tocado Marquinhos, ¿vale? De árbitro, para arbitrar ese partido, nos ha tocado Marquinhos. Entonces, yo no termino de entender que un árbitro con el que hubo tantísima polémica en el partido del Real Madrid frente al Atlético en el Metropolitano, fue el mismo árbitro que anuló el penalti de Julián Álvarez por un doble toque, que en las repeticiones del partido no se vio ningún doble toque. Después, 24 horas después, la UEFA envió unas imágenes totalmente granuladas y pixeladas en las que supuestamente se ve Julián Álvarez dando 2 toques al balón. Bueno, esto debemos creérnoslo, ¿vale? Dejémoslo aquí. Pero yo no entiendo que con un árbitro que ha habido tanta polémica lo pongan a arbitrar ahora un partido de semejante envergadura. Y más teniendo en cuenta que es un árbitro que lo han fotografiado con un neceser del Real Madrid en el vestuario. Entonces, bueno, uno va sumando, va haciendo cábalas, y la situación pues es preocupante, ¿no? Es preocupante porque ya el año pasado fue el mismo árbitro
que, no sé si os acordáis, en el partido de vuelta del Real Madrid frente al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu, el Bayern había conseguido en los minutos finales de partido marcar el gol que hubiera supuesto la prórroga para el equipo bávaro en todo un Santiago Bernabéu, y en línea no se le ocurre nada más que levantar el banderín antes de dar tiempo al VAR a cotejar si realmente era fuera de juego o no la jugada. Como todos sabéis, la jugada no era fuera de juego, el gol debería haber subido al marcador, pero ¿qué pasa? Que como en línea levantó el banderín y el árbitro anuló el gol, ya no había opción a revisar la jugada. Y uno no comprende cómo puede ser que algo que a los árbitros se les ha dicho por activa y por pasiva, que dejen terminar las jugadas para asegurarse, porque esto es algo que los árbitros tienen súper asumido, porque muchas veces se ve claramente que es fuera de juego y dejan correr a los futbolistas metros y metros en campo contrario que pueden propiciar una lesión incluso, y los árbitros no levantan el banderín a pesar de tenerlo clarísimo. Pero esa vez, en el Santiago Bernabéu, que no era una jugada en que los futbolistas debieran correr a campo contrario, no, era un futbolista que cogía el balón, chutaba y el balón entró. No había ninguna opción de que la jugada se alargara más de lo debido, o que hubiera posibilidad de lesión por parte del jugador. No, nada de eso, era una jugada normal que debería haberse dejado terminar, pero en línea y el árbitro decidieron que no habría revisión del VAR, y que por lo tanto, que no pasaba nada, ¿no? Que levantaban el banderín y que anulaban el gol, y luego en la repetición efectivamente se vio como el gol era totalmente válido, no había fuera de juego, y ese gol hubiera supuesto la prórroga en todo un Santiago Bernabéu. Y con estas debemos vernosla mañana, martes, en el partido frente al Inter de Milán, ¿vale? Con este árbitro que, vemos toda la acumulación y, claro, a uno le mosquea todo esto, y veremos mañana cómo se desenvuelve el partido, ¿no? Pero yo lo único que espero es que el árbitro no sea protagonista, porque yo lo que quiero es fútbol y que gane el mejor y el que se lo merezca más, que probablemente, viendo el partido de ida, si el Barça no comete distracciones defensivas, debería ser el Barça. Yo el Barça lo veo como favorito. Hoy mismo, este mediodía, estaba escuchando una tertulia deportiva en un programa de la Autonómica de Cataluña, y decían que, había varios tertulianos. Una periodista veía al Barça bastante favorito, sobre todo por lo que se vio en el partido de ida, donde el Barça fue dominador absoluto del partido, estuvo bombardeando ocasiones al Inter, especialmente en la primera mitad. Y luego otro periodista comentó que discrepaba, que veía un Inter muy superior muy superior tampoco, pero que veía un Inter superior al Barça, un equipo más hecho, más consolidado. Y claro, yo me quedo alucinando con estos comentarios. Sí. Vamos a ver, ¿qué partido habéis visto? No sé, es que yo de verdad que alucino a veces con los periodistas y con los comentarios que escucho del Barça. A ver, lógicamente el Inter tuvo sus momentos en Montjuïc, que es un equipo que está en semifinales de Champions, hace poco llegó a una final. Es normal que alguna ocasión te generen, ¿no? Pero vamos a ver, el Barça estuvo muy por encima del Inter, a pesar de los errores, porque esto sí que es algo que el Barça debe vigilar, estos errores no forzados del Inter. Pero vamos a ver, a nivel de juego, el Barça bombardeó al Inter a ocasiones, fue muy superior. Pero que no sé, yo a veces pienso que veo partidos distintos a los de la otra gente, no lo entiendo. De verdad, a veces me quedo totalmente alucinado, de verdad que no lo entiendo. Pero en fin, lo dicho. Para mí el Barça es mejor equipo, mejor plantilla y tiene más talento individual. Lo tiene todo mejor, menos estas distracciones defensivas, que esto el Inter sí que es verdad que a nivel defensivo lo hacen bien. Porque no olvidemos que el Inter en 20 minutos en el Montjuïc tuvo 2 llegadas y 2 goles. Y luego el tercero, que también vino de otro córner, en la segunda mitad. ¿Vale? Por lo tanto, concentración máxima, y esto es lo que le pido sobre todo al Barça. Por parte del Inter, decir que de momento Pavard y Lautaro son duda para el partido de vuelta.
Lautaro, sobre todo, pienso que es una baja muy sensible para el Inter porque es su principal estrella. Sí que es verdad que en el partido de ida marcaron Thuram y Dumfries por partida doble, este último, pero para mí el máximo exponente ofensivo por parte del Inter es Lautaro, por lo tanto, si juega es mucha más pólvora en la parte de arriba para el Inter de Milán, mucha más. Y bueno, dicho esto, vamos a una posible alineación del Barça. Chesney en la portería, ya ha confirmado Hansi Flick que sería titular en el partido del martes de mañana. Luego, centrales, Cubarsí e Íñigo Martínez. Eric García lo he puesto en el lateral, porque Héctor Fort el otro día frente al Valladolid lo vi realmente flojo. A nivel ofensivo lo vi bien, pero a mi nivel defensivo creo que es un lateral que deja muchas lagunas defensivas, especialmente en el choque individual con otros futbolistas, en el cuerpo a cuerpo, en velocidad. Me generó muchas dudas, por lo tanto, creo que Flick optará por la primera decisión que tuvo a la hora de sustituir a Koundé en el partido de ida, que fue Eric García. Que Eric García efectivamente creo que aporta más garantías que Héctor Fort en defensa. Y creo que sobre todo, más allá de la aportación ofensiva de los futbolistas, lo que debemos tener en cuenta es la defensa también, porque como se vio en el partido de ida, el Inter es muy capaz de aprovechar los errores no forzados por parte del Barça. Luego, en el otro lateral he puesto Gerard Martín, ya fue titular en la ida. Creo que hizo un juego solvente, no un juego brillante, porque al final, a nivel ofensivo, no es que sea un prodigio, ni mucho menos, no es balde para entendernos, pero sí que creo que a nivel defensivo te da un nivel, y en este sentido creo que Hansi Flick le va a mantener la confianza. Mediocentro para Frenkie de Jong, el otro día descansó, no fue titular frente al Valladolid. Creo que va a salir en el 11 frente al... Bueno, es bastante seguro porque de hecho Casado sale de la lesión, por lo tanto es bastante seguro que el futbolista neerlandés saldrá de inicio. Luego Pedri, inamovible en el centro del campo, y creo que va a jugar Dani Olmo. Ya creo que está recuperado de la lesión. En los últimos partidos Flick lo ha cuidado bastante, lo ha dosificado, le ha dado poquitos minutos y creo que ya está para salir de inicio. Y luego en la delantera, Rafinha, imprescindible para el partido de mañana. Es un futbolista que lo necesitaremos mucho por la presión, por la defensa, por los goles y por las asistencias. Absolutamente por todo. En el otro extremo, Lamine Yamal, yo espero que tenga otra actuación estelar como la que tuvo en el partido de ida. Y luego en el 9, en la posición de delantero centro, he puesto a Ferran, porque Lewandowski está saliendo de la lesión. Sí que es verdad que ha entrado en la convocatoria, pero no sé si está para ser titular, y teniendo en cuenta el buen momento de forma en que está Ferran Torres, no sería de extrañar que Ferran saliera de inicio, porque además Ferran, al ser más joven, también te puede dar más movilidad, más presión, más carreras. Creo que en este sentido puede venirle mejor al Barça de inicio, y Lewandowski puede salir perfectamente cuando queden 20-30 minutos de partido. Y esta es la alineación más probable que creo que puede salir en el partido de mañana. Contra el Valladolid, ya lo dije, era complicado acertar la alineación. Creo que en la de mañana es bastante claro que va a salir este 11 o si no uno de muy muy parecido. Dicho esto, me despido de todos vosotros. Espero que mañana podamos cantar una victoria del Barça, podamos decir que el Barça está en la final de la Champions esperando rival Arsenal o PSG, y podamos disfrutar de una temporada que sería absolutamente histórica. Estamos disfrutando mucho de esta temporada. De hecho, aunque el Barça no ganara esta Champions, creo que la temporada sería muy buena, pero nos falta muy 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 poquito para tocar el cielo. Por favor, no desaprovechemos esta oportunidad única para hacer historia, ¿vale? Y dicho esto, ya me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si lo ha hecho, os animo a suscribiros al canal, a darle al like y a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!